Bueno, en esta píldora lo que vamos a ver es cómo se crea una pequeña base de datos con los campos y los tipos de datos que podemos utilizar. Fijaros que tengo abierto Access y dentro de Access tengo las opciones de base de datos en blanco. Esta base de datos en blanco está en el botón de inicio, ¿vale? En la pestaña de inicio. Y una vez que entro en la base de datos en blanco, lo primero que nos pide es guardar la base de datos, ¿vale? La base de datos tiene que tener el nombre, en este caso le voy a llamar empresa, y voy a utilizarle el lugar donde quiero guardar la base de datos. En este caso, la base de datos la voy a guardar en Documents, ¿vale? En documentos es donde se va a guardar y le digo crear. Una vez que entramos en crear, Access automáticamente me crea una tabla de base de datos, la primera de las tablas. Lo recomendable para hacer la base de datos sería, en vez de utilizar esta tabla número uno, sería irnos a la opción de inicio y dentro de inicio irnos a ver. Aquí tengo dos vistas, que son las vistas hoja de datos y la vista diseño. Lo recomendable para hacer la base de datos, para poder controlar cómo se llaman los campos y los tipos de datos, sería utilizar la vista diseño, ¿vale? Si vamos a la vista diseño, nos pide guardar la tabla. En este caso, como es de la empresa, pues también le voy a llamar, le voy a llamar igual, empresa, le digo aceptar. Y aquí tendríamos ya dos columnas muy importantes, que son la columna nombre del campo y la columna tipo de dato, ¿vale? En el nombre del campo, ¿qué es lo que se suele utilizar? En este caso sería la información que nosotros queremos registrar de esta empresa. Lo más normal de la empresa sería utilizar el CIF como nombre del campo y el tipo de dato sería utilizar un tipo de dato para este campo que se llama CIF. Como es un campo que va a contener texto y números, lo ideal sería ponerle texto corto, ¿vale? El texto corto lo que nos va a permitir es eso, ¿no? Pues poder ponerle las letras y los números a un campo. En los nombres de campo pues depende de lo que quieras recoger de la información. En este caso yo querría recoger también la información del nombre de la empresa, que también sería texto corto. Fijaros que automáticamente Access ya me lo coloca. También me interesaría saber la dirección. En este caso también sería un texto corto. Y para cambiar un tipo de dato, en este caso, por ejemplo, el teléfono móvil de la empresa, ¿qué tipo de dato sería? Y en este caso muchas veces se utiliza como un valor que fuera un número, porque entendemos que un número de teléfono es un número, pero siempre y cuando fuera un número que fuera a operar con él, es decir, que fuera a sumar o, o a promediar o a restar, a hacer una operación matemática. Y los números de teléfono ni se suman, ni se promedian, ni se restan, ni se multiplican, ni nada. Por lo tanto, no puedo utilizar el tipo de dato número. Tendría que utilizar el tipo de dato texto corto, ¿vale? Aunque fuera un número. Luego podríamos tener el código postal, que le pasa exactamente lo mismo, sería un texto corto. Y luego, pues hay algún tipo de campo, por ejemplo, si yo quisiera poner observaciones sobre esta empresa, ¿vale? Entonces ya, como yo voy a escribir un poquito más de texto, sería texto largo, ¿vale? Porque puede escribir algo más. El límite de caracteres para el texto corto serían 255 caracteres, 255 letras, ¿vale? Y el texto largo pues tiene el tamaño indefinido, ¿vale? Para poder hacerla. Otros tipos de campo que podemos hacer con respecto a esta pequeña base de datos que estamos haciendo sería utilizar, por ejemplo, un tipo de dato de fecha de ingreso, ¿no? La fecha de ingreso, en este caso, no es un texto y utilizaría como tipo de datos fecha y hora. Ese sería el tipo de dato de la fecha de ingreso. Otros tipos de datos, por ejemplo, que se pueden utilizar es si la empresa tiene, por ejemplo, logotipos, si tiene imágenes y nosotros queremos incorporarla como parte de nuestra base de datos, por ejemplo, el logo de la empresa, y ya no sería un tipo de dato de texto corto, sino sería una opción que puede ser objeto OLE. Eso significa que es una imagen incrustada dentro de la base de datos o puede ser dato adjunto, ¿vale? Entonces, si fuera dato adjunto, le diría dato adjunto para el tipo de dato y con esto tendríamos una pequeña base de datos de nuestra empresa. Fijaros que yo le he puesto todos los campos necesarios. En este caso serían casi todos textos cortos, fecha y hora y dato adjunto. Si nosotros queremos eh, cambiar de vista para ver cómo se rellena la base de datos, tendríamos que irnos a ver y dentro de ver tendríamos que ir a hoja de datos. Fijaros que lo que me dice es que tengo que guardar la base de datos. Le digo que sí y ya se cambia de vista. Ahora estoy en la vista que se llama hoja de datos. Esta vista hoja de datos se utiliza para rellenar la tabla. En este caso yo podría poner aquí un CIF
En este caso voy a poner, por ejemplo, 8 unos y una A. El nombre de la empresa voy a poner empresa A. La dirección de la empresa le voy a poner, por ejemplo, calle Real, número uno. El móvil me lo puedo inventar. En este caso voy a poner 654-73-4568-69. Código postal. En este caso voy a poner, por ejemplo, la dirección de Madrid, 28000. Y en observaciones sí que puedo establecer que esta empresa es nueva, es una empresa nueva como cliente. Acordaros que este campo puede escribir más de 255 letras. La fecha de ingreso, imaginemos que ha ingresado hoy, 25 de septiembre, y en este caso el dato adjunto sería qué tipo de logo tiene la empresa. Entonces yo aquí tendría que usar este campo, hacer doble clic para agregar un tipo de imagen que vaya con esta empresa, ¿vale? Entonces, yo tendría que buscar un logo. Yo aquí tengo un logo para esa empresa, le digo abrir y aquí aparecería el logo de la empresa. Le digo aceptar y aquí pondrá un uno. Esos se llaman tipos de archivo adjuntos. Si hago doble clic en este uno, se me vuelve a abrir datos adjuntos, logo.jpg y le digo abrir si quiero ver el logo de esta empresa. En este caso, he cogido el logo de Ilunion, ¿vale? Para esta empresa. Lo puedo quitar o puedo agregar otros archivos adjuntos, ¿vale? De la que ya hablaremos en otras píldoras. Aceptaría y una vez que tengo ya hecha la tabla con estos pequeños campos que hemos hecho, sería cerrar la tabla, nos pide guardar los cambios, le digo que sí y una vez que ya tengo guardada la tabla se queda generada como objeto en la base de datos. La base de datos tiene varios objetos, uno de ellos es la tabla. Fijaros que aquí aparece empresa. Con esto habéis visto cómo generar la pequeña tabla en una base de datos. Y nada más, espero que os sirva y que os pueda ayudar a aclarar un poco las ideas con respecto a cómo crear las tablas dentro de una base de datos. Muchas gracias.